Bienvenidos a Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Queremos darle las gracias a las personas que nos están apoyando consistentemente, formando parte de nuestra audiencia y comunidad. También queremos darle la bienvenida a las personas que nos escuchan por primera vez. Bienvenido a Palabra y Presencia. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. En el último capítulo estamos hablando cómo vivimos, que era la introducción de Pablo al tema que vamos a estar hablando hoy, que es y cómo usar la armadura de Dios. En la introducción, Pablo nos incitaba a vestirnos de la armadura de Dios o a tomar la armadura de Dios. Y como explicamos en el último capítulo, Pablo se refería al acto intencional de tomar posesión de la palabra, porque es la única forma de tomar la armadura. Ahora, en el día de hoy, vamos a profundizar en qué es la armadura, cómo utilizarla efectivamente y dónde la encontramos bíblicamente. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos. A ti damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda oración, Señor. Vamos a iniciar la enseñanza de este día. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos des fluidez, que tú tomes en esta hora toda autoridad, que tu palabra vaya acompañada de la unción, que tu palabra, Dios, en esta hora liberte al cautivo. Abra los ojos para que vean, abra el entendimiento para que comprendan, si abran los oídos para que escuchen y tu luz, Señor, les resplandezca. Espíritu Santo, bendice a las personas que van a estar escuchando el mensaje en el día de hoy. Prepara sus corazones para recibir la enseñanza. Que todos aquellos que tú has determinado que han de escucharlo, Dios, sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El texto base para la enseñanza del día de hoy se encuentra en Efesios 6. Vamos a hablar del versículo 12 al 19. Antes de entrar en la enseñanza, la carta a los Efesios nace cuando Pablo se encuentra preso. Entonces, cuando Pablo es inspirado por el Espíritu Santo para hablar de este tema de la armadura de Dios, el apóstol Pablo tenía al alcance de su vista la armadura del soldado romano que lo custodiaba. Inspirado por esta armadura es que nacen los versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. En el versículo 12, en Efesios 12, el apóstol Pablo, antes de estar en la armadura, nos crea conciencia de que estamos en un conflicto. Todos los que estamos en el mundo pertenecemos al conflicto más antiguo de la historia. El diablo se ha levantado en contra de la humanidad, de la creación de Dios, y tiene su único propósito: destruirla. Mentiras del conflicto es que la lucha entre el bien y el mal no existe, porque si el conflicto entre el bien y el mal existe, significa que hay dos fuerzas opuestas iguales haciendo fuerza. Bíblicamente hablando, tal conflicto no existe porque el diablo es creación y Dios lo creó en el cielo. Lo que entonces elimina este conflicto, estas palabras que se escuchan bien de entre el bien y el mal, pero este conflicto es una ilusión. El conflicto en el que estamos enfrentando en este día, en este tiempo, en esta era, ha sido el mismo desde el libro de Génesis hasta el día de hoy. Ha sido el diablo levantándose en contra de la creación, en contra de nosotros, tras fracasar en su intento de destronar al Dios de la gloria. Entonces el apóstol Pablo nos enfoca en el conflicto y nos enseña, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, gobernadores, huestes de las tinieblas, principados en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos enfoca en el lugar correcto. La persona que ves no es tu enemiga. La persona que estás viendo, la persona que se levanta en tu contra, la persona que te hace daño, no es el enemigo. Es un instrumento en las manos de Satanás, pero no es el enemigo. En cierta manera, aun cuando ha hecho uso de sus decisiones para ponerse en la posición donde se encuentra, esta persona simplemente es manipulada, una herramienta para una entidad espiritual la que no puede verse. Y cuando tú te enfocas en la realidad de tu conflicto, cuando tú creas la visión correcta de la batalla que estás peleando y entiendes que no estás peleando en contra de tu prójimo, entiendes
que tu prójimo es solamente una extensión de la fuerza enemiga que verdaderamente quiere destruirte, entonces inviertes tus energías, inviertes tu tiempo, inviertes tus esfuerzos en el lugar correcto, en vez de irlos en alguien que no vas a arreglar nada del problema. Entonces, una vez Pablo nos muestra la naturaleza de nuestro conflicto, que estamos luchando un conflicto espiritual, porque es importante entender que la vida espiritual afecta la vida natural y que la vida natural está sujeta a principios espirituales, que la Biblia enseña que lo que vemos, que lo natural fue creado de lo que no vemos en el plano espiritual. Por esto la realidad es que el mundo espiritual fue creado primero y entonces el natural, que es el mundo que vemos. Por eso todo lo que acontece en el mundo espiritual tiene la capacidad de afectar positivo o negativamente el mundo natural. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, visualizando la armadura romana, nos da la imagen de la armadura de Dios para beneficio nuestro. Pero la armadura de Dios no es otra cosa que la Biblia. La armadura de Dios son versículos bíblicos usados estratégicamente, aplicados a la situación correcta. Permítame demostrarle lo que quiero decir. Pablo toma 5 temas para su ilustración de lo que es la armadura. Temas que encontramos durante toda la escritura, siendo estos temas la verdad, la paz, la justicia, la fe y la salvación. Y por último, la espada del Espíritu. Lo que significa que la armadura de Dios son temas bíblicos organizados específicamente para suplir una necesidad, y el orden en el que Pablo los presenta y la función en la armadura es increíblemente importante. Para poder entender la armadura, para poder entender estos conceptos y su función en la armadura, vamos a profundizar un poco en qué son. Vamos a comenzar ahora con la verdad. Verdad, en el concepto y visión hebrea, la verdad es algo práctico y empírico. Esta definición ha sido tomada del diccionario bíblico Holman. O sea que la verdad, a diferencia de su definición griega, no es simplemente algo teórico, algo filosófico. La versión hebrea, la visión que los hebreos tenían de la verdad, es que la verdad era algo práctico. La verdad era algo que se ponía en práctica. Ahora, sumamente interesante que cuando leemos la escritura en Juan 14:6, Jesús declara que Él es la verdad. En Efesios 4:21, Pablo se refiere a la verdad que está en Jesús, y este término utilizado en esta expresión implica que Jesús era la verdad encarnada en toda su plenitud y extensión. Jesús era la perfecta expresión de la verdad. En Juan 14:6 tenemos a Jesús diciendo: yo soy la verdad. En Efesios 4:21 tenemos a Pablo declarando que la verdad en Jesús era la perfecta expresión. Este comentario ha sido tomado del diccionario Vine. Así que el cinto de la verdad como función sostener la armadura como tal. Era en el cinto donde se sostenía la armadura. Aplicando este principio a nuestra vida, Jesús es la verdad. Jesús debe ser lo que sostiene nuestra vida. Nuestra vida no debe ser sostenida por ninguna otra cosa que no sea Jesús. Porque Jesús es la verdad que va a sostener nuestra existencia y nos va a ayudar a aplicar la verdad, cumpliendo así la otra expresión de la visión hebrea, donde la verdad que nos sostiene, siendo Jesús, se va a convertir en la verdad práctica que formará nuestra vida. Esto significa que no importa la condición en la que nuestra vida se encuentre en el día de hoy, que no importa el caos que estemos enfrentando en el día de hoy, que no importan las tormentas, que no importan las caídas, cuando edificamos nuestra vida sobre la verdad, nuestra práctica va a cambiar. Porque la verdad nos va a cambiar para cambiar nuestras instituciones. Porque la verdad nos va a sostener y estas tormentas no nos van a derrumbar. Porque la verdad nos va a mantener firmes. Así que la verdad es Jesús y la verdad es un concepto práctico. El segundo concepto o tema que Pablo utiliza es la paz, de la palabra griega eirene, que aparece en casi todos los libros del Nuevo Testamento
con la excepción de Primera de Juan. Y esto describe la relación armónica entre personas, amistades. Cuando entramos en paz, experimentamos armonía. Es importante entender que permanecer en paz es una posición de poder. Deténgase un momento y preste atención a la cantidad de tiempo y energías que invertimos en estar molestos. La cantidad de energía y tiempo que invertimos en darle riendas sueltas a nuestra ira. Cuán exhaustos terminamos después de un día de furia, después de un día de ira, después de un día donde no hemos experimentado paz. El cansancio mental, emocional y físico es increíble, porque todo lo que el diablo hace en nuestro día a día está diseñado para robarnos la paz. Escucha bien, la Biblia enseña que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Si hasta el sol de hoy el diablo no ha podido matarte, ni ha podido destruirte, se va a conformar con robarte. Y es importante que entiendas que el diablo no va tras tu dinero, el diablo no va tras tu casa, el diablo no va tras tu trabajo, el diablo va a ir tras tu paz, tu alegría, tu gozo. El diablo va a ir sobre todo aquello que impacta tu vida positivamente, porque mientras tú estés en paz, estás en una posición de poder en la que él no puede operar. Tiene que sacarte de la paz para entonces operar. Voy a demostrarte esto en tu vida práctica. Ponte a pensar cuántas veces un día, empezando tu mañana, se convirtió en una pesadilla por un pequeño evento que te sacó de tus casillas temprano. Y cuando tú analizas el evento, no era algo realmente serio, pero fue suficiente para sacar la paz y sembrar molestia. Y esta molestia durante el día fue evolucionando hasta que se convirtió en ira. Y pasaste todo un día perdido por algo insignificante. Si nos sentamos y analizamos, nos vamos a dar cuenta que este patrón acontece más veces en nuestra vida de las que podemos ver. Porque paz, cuando nos centramos en paz, estamos enfocados. Cuando nos centramos en paz, hay alegría. Cuando nos centramos en paz, las relaciones con nuestro prójimo corren suavemente, corren calmadamente, corren sin estrés. Cuando nos centramos en paz, todo fluye. La Biblia dice: mirad cuán bueno es y agradable están los hermanos en armonía. Paz. Paz es la ausencia, puede representar la ausencia de agresión. Es el orden establecido por Dios para el Estado, la iglesia y la vida de un individuo. Y esto es importante. Dios no te diseñó para que vivas estresado. Dios no te diseñó para que vivas en rencores, en amarguras, en enemistades. Ponte a pensar cuánto tiempo estás invirtiendo en estas cosas. Eso está probado científicamente hablando que estas cosas traen enfermedades físicas. Y también está probado que las personas que experimentan paz y alegría gozan de mejor salud. Y la razón para esto es porque tu cuerpo no está diseñado para ese estrés emocional. Tú estás diseñado para vivir en paz. Tú estás diseñado para relacionarte con tu prójimo en una forma saludable. Tú estás relacionado para vivir en gozo y en alegría. No estás diseñado para vivir en una constante agonía. Y eso es lo que el diablo quiere para ti. Paz entre Dios y el hombre. Y en esta parte, independientemente de la denominación que puedas practicar y con todo el respeto que tú te mereces, la Biblia declara que solo a través de Jesús, el Hijo de Dios, entramos a esta paz. Bíblicamente hablando, Jesús, el Hijo de Dios, fue el único en decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Presta atención a las palabras de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia declara que desde que Adán pecó, Adán y Eva pecaron y le entregaron el mundo al diablo, todos nosotros nacemos en enemistad con Dios. Pero por medio de Cristo podemos entrar en esta paz. Y he tomado algunos minutos intencionalmente demostrándote todos los beneficios para esta paz, para decirte de que bíblicamente hablando, solo por medio de Cristo alcanzamos paz para con Dios. De que los beneficios que te he estado mencionando están a tu disposición y alcance
a través de Cristo Jesús, que fue el medio proveído por Dios Padre para que nosotros entremos a Él. El camino que Dios mismo proveyó para darte la paz que Él ha preparado para ti. Si en este día, en el momento que estás escuchando esta enseñanza, no estás en paz con Dios y deseas entrar en esta paz que Dios ha preparado para ti, si tú entiendes que estás cansado de una vida de rencores, de amargura, de iras, de contienda, en una vida que por más que le das vuelta al mismo círculo no encuentras cómo romperlo, Jesús es la paz que estás buscando. Jesús es el camino que estás buscando. Jesús es la salida al hoyo en el que te encuentras. Y sencillamente, esto es muy sencillo. Si estás en esta posición y tienes ese deseo, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor. Confieso que tú naciste, fuiste crucificado por mis pecados, resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre, y yo creo que tú eres el Señor. Te recibo. Amén. Si dices estas palabras bíblicamente hablando, eres salvo y estás en paz con Dios, y de aquí en adelante busca una iglesia donde te prediquen la palabra viva y eficaz, donde puedas alcanzar crecimiento. Retornando a la enseñanza, la paz crea una conciencia de reposo y contentamiento. La paz crea una conciencia de reposo y contentamiento. No sé si usted se ha dado cuenta, amigo, pero vivimos en un mundo que está en caos. Cuando usted se sienta a ver la televisión, las noticias, es una crisis tras otra. Es una situación tras otra. Se pone a mirar los medios sociales y las cosas que ve son perturbantes, amigo. Pero cuando usted entra en paz con el Señor, cuando usted entra en esa posición de poder en Cristo Jesús, su conciencia goza de reposo, goza de tranquilidad. Las preocupaciones van menguando, sino van aprendiendo a confiar en Cristo. Aprende a contentarse con lo que tiene, aun cuando desea cosas mejores. El estar inconforme es una de las peores trampas en las que podemos caer. Inconformidad con nuestra pareja, inconformidad con nosotros mismos, inconformidad con nuestro trabajo. Hay personas que están tan inconformes que quisieran ser cualquier otra persona menos ellos. Permíteme decirte en esta hora, tú eres único, tú eres única. No hay otra persona en el mundo como tú. No hay nadie en el mundo con los talentos que Dios puso en ti. No hay nadie en el mundo con las habilidades que Dios depositó en ti. Hay algo que solo tú puedes hacer para el Señor. Hay algo que solo tú has sido llamada a ser en Cristo Jesús. Y eso te va a dar propósito. En Cristo vas a encontrar identidad. En Cristo vas a encontrar contentamiento. Tu búsqueda va a llegar a su final, porque la falta de contentamiento, la inconformidad, es el producto de la búsqueda de la felicidad. Buscamos pero no encontramos porque estamos buscando en los lugares equivocados. Andamos sedientos, pero andamos buscando en cisternas vacías que simplemente sacian nuestra sed por unos breves momentos. Y esa sed que no sabemos identificar, ese algo en nuestro interior que nos dice nos falta algo y lo quiero, andamos buscando. Permíteme decirte en esta hora, en este momento, que eso que estás buscando es Cristo. Es Cristo. Lo que has estado buscando todo este tiempo es Jesús Cristo. Y cuando tú entres en armonía con Él, vas a experimentar contentamiento y reposo. Uno de los títulos del Señor es el Señor de paz, y en este caso usamos la palabra hebrea Shalom. Y Shalom es una palabra muy interesante, porque Shalom no es la ausencia de conflictos. Shalom es la capacidad de mantener en calma durante el conflicto. Mientras el diablo crea caos y tormentas para robarte la paz, la tranquilidad y la calma, en Cristo consigues la capacidad para mantener la calma, la paz, tu posición de poder mientras enfrentas todas estas tormentas. Es imposible enfrentar las tormentas de la vida por sí solo. Es imposible. Haz un alto en este momento y reconsidera cuántos años llevas en la lucha, una batalla tras la otra, una situación tras la otra. Cada vez que sientes que te estás poniendo de pie, cada vez que sientes que estás a punto de alcanzarlo, sucede algo
desapercibidamente y ¡boom! Vuelves a tus rodillas. Un golpe aquí, un golpe allá y se van acumulando hasta que dices, ya estoy cansado, ya estoy cansada. Ya no estoy contento con mi trabajo, ya no estoy contento con mi esposa, ya no estoy contento con esta relación, ya no estoy contento conmigo mismo. Y en Shalom vas a encontrar la capacidad para mantener la calma durante todas estas aflicciones. En Shalom vas a encontrar la salida en Jesús. Y terminando con el concepto de la verdad, entramos al tercer concepto que Pablo utiliza, armadura, que es la justicia. Justicia tiene distintos vocablos en el hebreo. Vamos a ver algunos de ellos para que nos ayude. Les adelanto, téngame paciencia. Apenas hablo español, mi hebreo no es muy bueno, pero vamos a hacerlo mejor para que tengas una mejor comprensión de lo que es justicia. Y lo primero que deseo decirte es que muchas veces a lo que nosotros llamamos justicia no es otra cosa que venganza. Lo que nosotros muchas veces buscamos no es justicia, es el ojo por ojo, diente por diente, es el tú me la haces, tú me la pagas. Y aun cuando tuvieses todo el derecho de estar en esta actitud, al final no vas a encontrar lo que estás buscando. Este tipo de justicia no es permanente. Este tipo de justicia le abre las puertas a más rencillas, a más situaciones. Mas la justicia en Dios es otra cosa. Y permítame antes de profundizar en el tema de la justicia en Dios es algo muy especial. El salmista David decía, tú me preparas mesas en frente de mis angustiadores. Presta atención a lo que David está diciendo. La justicia de Dios, en el caso de David, era que Dios exaltaba a David en frente de aquellos que le menospreciaban, en frente de aquellos que los perseguían. Mientras más esta gente se levantaba en contra de David, más Dios lo exaltaba, porque no luchaban contra David, estaban luchando contra Dios mismo. ¿Qué quiero decirte con esto? La justicia de la venganza no te va a llegar a ningún sitio, pero cuando te pones en la mano de Dios, yo te garantizo que se van a levantar en tu contra y van a caer. Dios te va a poner como cabeza y a ellos los va a poner por debajo de tus pies, porque cuando tú te pones en las manos de Dios, no pelean contigo, pelean con la justicia divina. El primer vocablo hebreo que vamos a estar discutiendo es mishpat, y este término establece los parámetros tanto para castigo como para los beneficios en el área social. La justicia de Dios establece desde la perspectiva divina lo que van a ser nuestros beneficios y las áreas donde vamos a experimentar castigo. Hay unos límites establecidos, y permítame demostrarle algo bíblicamente. Los límites establecidos por Dios no son para beneficio de Él, sino para beneficio de nosotros. Si usted me acompaña al libro de Génesis, la conversación de Dios con Adán le dice: de todos los árboles en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Ahí está la limitación. Ahí viene el uso del libre albedrío de Adán y de Eva. Ahora, la serpiente, que es el diablo, le dice a Eva que comiera del fruto, que todo estaba bien. Aquí es donde radica el por qué la limitación que Dios establecía era beneficiable para Adán y Eva. Adán y Eva están viviendo en una etapa que se conoció como la etapa de inocencia. En la etapa de inocencia no hay maldad, no hay pecado, ni hay conocimiento del mismo, ni el pecado tiene control sobre tal persona. O sea que si ellos se mantenían en su etapa de inocencia, obedeciendo la limitación que Dios le había dado, el diablo no hubiese podido levantarse a hacerles daño. Voy a repetir esto, es importante. Si Adán y Eva se hubiesen mantenido en la limitación que Dios les había dado, el diablo hubiese sido incapaz de obrar en sus vidas, porque estaban en el estado de inocencia, y el estado de inocencia los protegía en contra del conocimiento del pecado. Y como no había pecado, el diablo no podía operar. Esto significa que cada limitación que Dios pone en nuestra vida es para nuestro propio beneficio. No es para limitarte, no
no es para restringirte. Cada vez que esta línea de pensamiento llega a tu mente, es la voz del diablo, es la serpiente diciéndote: no morirás, come del fruto. Cada limitación, cada vez que Dios te dice no lo hagas, cada vez que Dios te dice ve a la derecha, cada vez que Dios pone una limitación, es para beneficio nuestro, no de Él. Cuando Dios nos dice ora, no es para su beneficio. Nosotros nos beneficiamos de la oración, nosotros nos beneficiamos de la lectura de la palabra. Somos nosotros los beneficiados de una relación con Dios. Somos nosotros que necesitamos de Dios. Dios quiere trabajar con nosotros, pero al final del día, lo reconozca, no lo reconozca, Dios sigue siendo Dios que está sentado en el trono. Cada limitación, cada restricción tiene como propósito mantenerte en el lado de la bendición. Por eso la justicia de Dios establece los parámetros o los límites tanto para la bendición como para el castigo. La segunda palabra es tzadik y es una justicia atribuida cualidad. Esta justicia es demostrada en acción. Esta justicia es manifiesta en acciones y no en palabras. Las cosas que hacemos importan, sobre todo las que hacemos cuando nadie nos está viendo. Obrar bien cuando alguien nos ve, eso es natural. Lo que hacemos cuando nadie nos ve es quienes somos verdaderamente. Si usted quiere saber quién es usted realmente, no quien usted dice que es, sino quien usted dice, sino quien usted es en realidad, presta atención a cómo actúa cuando no hay nadie a su alrededor. Presta atención cómo trata a su pareja cuando nadie lo ve. Presta atención cómo trata a sus hijos cuando nadie lo ve. Presta atención a las cosas que hace, a las cosas que ve cuando nadie lo ve. Y ahí se va a dar cuenta de quién es usted en realidad. Tzadik solo es adquirido en una relación con Dios. Es imposible para el hombre caminar en justicia. Es imposible porque no somos justos. Volvemos a lo mismo, la definición nuestra de justicia es venganza muchas veces. Dios, para poder proveernos a nosotros de su justicia, demostró su justicia en Cristo, pagando el precio de nuestros pecados, que era Él justo. Cristo, siendo justo, recibió nuestro juicio para satisfacer la justicia de Dios. Por eso solamente en Cristo alcanzamos justicia. Por eso solamente en Jesús podemos cambiar nuestras acciones de injustas a justas, porque su naturaleza va a entrar en nosotros. La otra palabra es dikaiosune. Dios mío, dikaiosune significa acción recta y es utilizada por Pablo para demostrar el don de gracia a los hombres. No es posible alcanzarla por esfuerzo, mérito propio, ley o obediencia, solamente en Jesús, que es lo que estamos discutiendo. Para aquellos estudiosos que les gusta escudriñar, estas definiciones han sido tomadas del diccionario bíblico ilustrado Holman y del diccionario Vine. Y no sé si usted se ha prestado atención de que básicamente cuando Pablo le dice a la iglesia de los Efesios que se vistiera con la armadura de Dios, básicamente le estaba diciendo: revístase de Cristo. Tanto la verdad como la paz como la justicia, encontramos versos bíblicos donde hacen alusión directa a Cristo mismo. Así que Pablo, y no hemos terminado, pero es importante que estos tres temas, porque, y
iniciamos la apertura de esta enseñanza explicando que Pablo dividió en 5 temas la armadura bíblica. Y de estos 5 temas, 3 son títulos directos que encontramos en Dios y en Cristo Jesús. Así que básicamente Pablo lo que quería decirle a la iglesia, nos dice a nosotros hoy es: revístanse de Cristo, cúbranse de Jesús. Siendo la 4ª parte, la fe. En episodios anteriores hablamos de lo que es fe. Para mayor información y una enseñanza completa de la fe, vaya al episodio Hablemos de Fe, hablemos de la fe. Así que en esta ocasión no vamos a profundizar en la fe, pero la fe es un verbo, por lo tanto necesita una acción. La fe denota confianza. Siendo la 5ª parte es la salvación. Y en salvación la idea bíblica implica 3 cosas. 1, rescatar de peligro, sea en el caso individual o en el de una nación. El rescate del pecado y la muerte. La renovación espiritual. Y por último, la restauración a una relación correcta. Voy a repetir esto porque es importante que entendamos la salvación. Salvación en el principio bíblico implica 3 cosas: rescatar de peligro, sea individual o de una nación, o tanto el rescate del pecado y la muerte, que es en Cristo Jesús, la renovación espiritual y la restauración de una relación correcta con Dios. Significa que cuando usted decide revestirse de Cristo y aceptarle, y abre su boca y le confiesa como el Señor, y la salvación lo alcanza, hemos demostrado que el concepto salvación desde la perspectiva bíblica, estas cosas acontecen en su vida. Ha sido rescatado del peligro de la muerte y el pecado, porque de muerte pasó a vida en Cristo Jesús y sus pecados han sido perdonados, y cuando Dios le mira en Cristo lo ve como si nunca hubiese pecado. Hubo renovación espiritual porque su espíritu muerto era vivificado y el Espíritu Santo viene a vivir en usted. Hubo restauración, una relación correcta con Jesús, que esto lo hablamos anteriormente. Y por último, la espada del Espíritu, que es la última parte de la armadura. Amado, yo he escuchado muchas enseñanzas poderosas y terribles de la armadura de Dios. Pero me tomó muchos años entender que la armadura no es algo sencillamente que tú te pones. Pablo está usando esa analogía para que nosotros entendamos un concepto espiritual. La armadura de Dios son versículos bíblicos, temas bíblicos diseñados para necesidades específicas, y esa es la segunda parte de la enseñanza en el día de hoy. Pablo me tomó mucho tiempo entender que la armadura de Dios son estos 5 temas bíblicos que están constituidos de múltiples versículos para suplir necesidades específicas y funciones específicas en el momento en el que estamos en prueba, en aflicción, en dudas. Y para Pablo poder expresar algo tan complejo, hizo uso
de lo que tenía frente a él, que era la armadura. Por ejemplo, cuando Pablo habla del yelmo, el yelmo cubría la cabeza. El yelmo es tipo de la mente, los pensamientos y las intenciones. Dame un segundo. Entonces, Pablo toma las partes de la armadura y su función y las asocia con un tema bíblico asociado a esa armadura, cuya función de estos textos bíblicos nos va a ayudar cuando estemos enfrentando la lucha en esa área. Cuando habla del yelmo, que obviamente va en la cabeza, es el casco, habla de pensamientos, habla de intenciones, habla de nuestra mente. Cuando estamos en un conflicto mental donde nuestras intenciones están comprometidas, citar versos bíblicos que tienen que ver con la conducta no nos van a ayudar. Si usted está en un conflicto mental, un ejemplo relacionado con la avaricia, citar escrituras que tienen que ver con el adulterio no le van a servir. Tienen que meterse en el tema específico y comenzar a citar esa escritura, y esa escritura se convierte en la espada del Espíritu para entonces cortar el ataque del diablo en contra de nuestra mente. Cuando Pablo habla de la coraza, esto cubría el pecho, habla de sentimientos, emociones y ánimos. Lo que significa que cuando estamos bajo un ataque emocional, bajo gran tristeza, gran sufrimiento, gran dolor, ahí hacemos como el salmista y citamos la escritura: oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Confía en Él, porque todavía he de adorarle. O cuando estamos en una confusión emocional, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Las sandalias hablan de nuestro caminar, de nuestros tropiezos y caídas. La persona que piense que va a vivir sin tropezar y sin caer tiene otra cosa esperándolo. El evangelio está diseñado para aprender de nuestros errores, para que sin vayamos tropezando, vayamos cayendo, vayamos madurando y rindiéndole más parte de nosotros al Señor. Y las sandalias nos van a ayudar a rendir nuestros planes, nuestros deseos, nuestro destino en las manos del Señor, que nos va a guiar a ese propósito. Nos va a dar la confianza para caminar sabiendo que Él es quien guía nuestros pasos. No importa si en algún momento nos desviamos derecha o izquierda, porque Dios ordenará nuestros pasos para llevarnos a esos planes que Él tiene para nosotros. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, dice el Señor. Entonces seguimos con la correa, que es el cinto. Explicamos al inicio que tenía la función de sostener toda la armadura, que es la verdad. Hablamos del escudo. El escudo es la fe. Todo lo que estamos haciendo se hace bajo la fe. Lo hacemos creyendo, lo hacemos confiando. Y por último, en el día de hoy, pues la espada del Espíritu, que ya explicamos un poco eso. Amigo, espero, y ha sido mi mayor deseo, que en el día de hoy hayas adquirido una mejor visión de qué es la armadura de Dios y cómo utilizarla. Saber que cada vez que te sientas a estudiar la Biblia, a leer la palabra, a escudriñarla, estás añadiendo equipo a tu armamento que te va a ayudar en la guerra violenta en la que estamos viviendo. Y
cada vez que inviertes tiempo escuchando una predicación o una enseñanza, estás añadiendo conocimiento que te va a llevar a una victoria. En la antigüedad los soldados, ellos invertían considerable tiempo puliendo su armadura, puliendo su espada, verificando el filo, que todo estuviera bien. Como creyentes es nuestra responsabilidad hacer lo mismo con nuestra armadura, pulir nuestra armadura, estudiar estos temas bíblicos que Pablo nos da, profundizar en los versos y dejar de mirar la Biblia como si fuera algo que es para el cielo y apropiarnos de ella en la tierra y hacerle uso de ella como lo que es el manual de vida, nuestro manual de guerra, nuestra mejor alma. Esa es la palabra que vamos a encontrar todo lo que estamos buscando. Cuando estamos tristes vamos a hallar consuelo. Cuando estamos turbados vamos a encontrar dirección. Cuando no sabemos a dónde vamos, cuando no sabemos qué hacer, en la palabra vamos a encontrar todas estas cosas. Y todas estas cosas son lo que componen la armadura de Dios. Te bendigo en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Si el Señor habló a tu vida en este día, comparte este mensaje con alguien que tú sabes que lo necesita. Te veo en el próximo capítulo y nuevamente te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Hasta la próxima.